bienvenidos. Arrancamos un vlog más de Entre Semana. Y bueno, como es Entre Semana, vamos a tocar un tema que a todos nos compete y a todos nos preocupa. Estamos hablando de la música. Y arrancaremos con varias décadas y sus estilos de música. Estilos de música. Tantas décadas pasadas que a nuestros abuelos, a nuestros tíos y a nuestros queridos amigos de la infancia fueron marcando hito en su vida con sus estilos musicales. ¿Quién no tiene un abuelo que tiene unos discos de vinilo en la casa? Y que en cada acontecimiento, cumpleaños y fiesta nos fastidia la noche con sus músicas de los 70 y de los 60. Siempre pasa y aquí te mostraremos un ejemplo de todo lo que pasó en las décadas pasadas. El ambiente musical en la época de nuestros abuelos y nuestros tíos. Ya cuando tus viejos tenían 10 años de edad, arrancaba la revolución de la música. Y aquí en Paraguay ya se escuchaba esto. Well, Saturday night and I just got paid. Ain't about the money, don't try to save. My heart says go, go. Have a time for the Saturday night. And baby, how I feel fine. I'm gonna rock it up. I'm gonna rip it up. Así como hoy día existe el reggaetón y el rock and roll y una diversidad de estilos más que todos escuchamos. También existieron en épocas pasadas gente que tenía sus discos, gente que tenía su propio estilo de música. Y lo más simpático es que vos ponés un disco Nirvana y viene tu viejo y te dice: Dios me guarde, eso es música. En mi época escuchaba Elvis Presley. Imagínate los papás de tu papá en aquella época, los padres de tu viejo decían: Elvis Presley, eso no es música. Chuck Berry era la mejor música. Eso es lo que pasa en nuestra época. Y esto era en los 70. La música de los 80 fue una época muy buena, venían muy buenas bandas de rock and roll y también ya venía arrastrando los 70 la música disco que venía sonando bien en el Caracol. Y también el 80 trajo una moda muy peculiar. En todas las discotecas, al menos de Asunción, había muy buenas bandas nacionales que hacían covers de muchas bandas buenísimas europeas, sobre todo de la música de los 80. Esto en los 80 fue los mejores, era diversión. Y sí, como dicen nuestros padres, ¿verdad? A lo mejor con la música de antes, la música de antes no venía un poco más sana, o te iban a disco, no había a lo mejor los excesos que hay hoy día. Pero bueno, uno se divertía con su pareja, ¿verdad? Una discoteca en Asunción, en San Bernardino o porque en Puerto Sajonia, ¿verdad? Ahora, acá se viene lo mejor, los 90. Eso sí, los 90 fue nuestra época, bueno, específicamente la mía, ¿verdad? En los 90 llegó la música electrónica que fue llegando de forma muy tímida de Europa a Estados Unidos. Así, en los 90 fueron lo mejor para todos nosotros: rock and roll, new metal, Nirvana, muchas bandas que marcaron tendencia en nuestra vida como jóvenes y adolescentes de aquella época. Baby, don't hurt me, don't hurt me. Now what is love? Bueno, los 90 fueron fantásticos, pero no se olviden de la época que vino después. A partir del año 2000 se vinieron bandas buenísimas. Bandas de rap, de hip hop happy hour. Pero no nos olvidemos de Eminem, sí. Eminem marcó la historia del rap. Sí, señores, así es.
a Eminem. ¿Quién no le gustó escuchar Eminem? My name is. Aquí le mostramos una idea de lo que fue aquella época. Hi, my name is. My name is. My name is. Yeah. You are my fire, the one desire. Believe when I said away. Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why. Así se iba yendo esta generación del 2000 y venía el pop maricón. Un pop maricón que luego traería a mucha gente con un estilo raro, tipo, ¿qué estilo no es un estilo maricón? A usted le gusta, aparte de Justin Bieber. Y después vino ya cambiando el estilo musical como a este estilo. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op. Muy bien, así culminamos esta primera parte de lo que es la historia de la música. Obviamente esto es un estilo nada más que nos gusta a nosotros, los chicos de Desoxigenados. Si vos tenés un grupo de los 60, los 70 que te guste, podés enviarnos un mensaje, ¿verdad? ¡Claro! Hacemos la segunda versión de la historia de la música. ¡Ay, Desoxigenados! Y si querés reírte en internet, no te olvides de visitar Humor Paraguayo. Sí, los mejores memes, los mejores chistes, Humor Paraguayo. Entra y reíte a carcajadas. Muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy. No se olviden de seguirnos en Twitter, @desoxigenados. Tampoco olviden seguirnos en Facebook, facebook.com/desoxigenados. Nos vemos en el próximo vlog.